Ser mediocre es perder la identidad para encajar en la identidad de ese otro que por la incapacidad de pensarse a sí mismo prefiere representarse en una identidad común sin la capacidad de construir un proyecto de vida propio. El mediocre es indiferente, recrea un parasitismo inocente, no cuestiona las narrativas de la historia y su finalidad es la búsqueda del bienestar y la tranquilidad que impone la novedad. No le interesa las incógnitas y preguntas, prefiere el salvamento de sus ídolos religiosos y políticos, la seguridad que le brindan los dogmas anacrónicos y la confianza que manifiestan los días sin infortunios. Los mediocres se aferran a sus sombras, a sus cadenas, no sienten nostalgia cuando recrean dolor y sufrimiento, lo justifican, lo amparan como parte de su destino. No entienden la importancia de morir a tiempo. La mediocridad funge una industria de la estupidización, es decir, sé como los demás son, para poder ser. Por eso, la mediocridad se enseña, replica y celebra. El mediocre termina siendo insustancial para gran parte de la sociedad, pero también nocivo para otra gran parte, ya que puede generar decisiones que afectan al cúmulo de individuos que se encuentran luchando contra la angustia que significa pensar por sí mismos, los que viven en un estado constante de exaltación, los que disfrutan las minucias del momento, esos que aman sin pedir amor a cambio, los que saborean cada experiencia y la convierten en una anécdota, esos que aprecian los rubores de la realidad y cultivan día a día su capacidad de asombro. En muchas ocasiones, la inminencia de la muerte es la que devuelve las ganas de vivir, esas ganas que los mediocres han perdido por el mismo miedo a morir en el intento y comprobar el milagro de estar vivos. Salir de la mediocridad requiere hacerse cargo de la propia libertad. Por eso el mediocre prefiere la comodidad de tomar las decisiones que otros toman por él, antes que encontrarse con la sensación de la indecisión y la desconfianza, que recae ante la impotencia de intentar labrar un destino sin la ayuda de otro. La minoría de edad de los seres humanos no radica en la falta del entendimiento, sino en la decisión y el valor para servirse con independencia. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi dieta, no necesitaré esforzarme. Si por todo puedo pagar, no tengo la necesidad de pensar. Los mediocres se sienten satisfechos cuando están abrumados de datos insignificantes, hechos tergiversados y letras de canciones populares, como si consumieran esa droga que evita la infelicidad. Es preferible los inconvenientes, la poesía, el peligro, la libertad, el pecado, en definitiva, el derecho a ser infeliz. Porque es así como se deleita del milagro de estar vivos. Dicha droga es una sustancia que mantiene a la sociedad en un estado de felicidad artificial, eliminando el sufrimiento, el conflicto y cualquier forma de insatisfacción. Sin embargo, este placer sin obstáculos también suprime la individualidad, la creatividad y la posibilidad de experimentar la vida en toda su complejidad. La mediocridad no es simplemente una falta de talento o de ambición, sino una renuncia voluntaria a la posibilidad de ser. No es solo un estado de pasividad, sino una forma de sometimiento consciente a lo establecido, una entrega total a la comodidad de lo dictado, de lo preconfigurado, de lo fácil. El mediocre no quiere enfrentarse a su propia existencia, porque eso implicaría tomar decisiones, aceptar riesgos, vivir con el vértigo de la incertidumbre. Por eso, elige refugiarse en estructuras prestadas, en sistemas de creencias incuestionables, en reglas ya escritas que le dicen cómo comportarse, cómo pensar, cómo sentir. Ser mediocre es vivir dentro de una jaula invisible, una celda cuyas paredes no están hechas de hierro, sino de resignación. No se trata de falta de inteligencia, ni de oportunidades, ni de capacidad. Se trata de la decisión de abdicar de la responsabilidad de construir una identidad propia. Es preferible la tranquilidad del conformismo antes que el dolor de la duda, el sacrificio de la autenticidad antes que el peso de la soledad que conlleva la diferencia. La mediocridad no se impone desde afuera, se elige desde adentro. Los mediocres confunden la seguridad con la plenitud. En su afán por evitar cualquier tipo de infortunio, sacrifican el descubrimiento, la aventura, la posibilidad de errar y aprender. No buscan respuestas porque ni siquiera se han planteado preguntas.
No desean trascender porque la trascendencia implica esfuerzo, y el esfuerzo implica sufrimiento. En su lugar, buscan la perpetua comodidad de lo predecible, la repetición cíclica de días idénticos, la anestesia de una rutina que no exige más que la inercia. La mediocridad es una sombra que cubre a quienes la aceptan sin resistencia. Es un refugio para aquellos que temen la libertad, porque la libertad conlleva responsabilidad. El mediocre no quiere ser libre porque eso implicaría enfrentar la angustia de decidir, la posibilidad del fracaso, la necesidad de construir un camino propio sin garantía de éxito. En su lugar, prefiere que otros decidan por él, que otros le dicten lo que es correcto y lo que es incorrecto, que otros carguen con el peso de la existencia mientras él se conforma con un papel secundario en su propia historia. Y así, el mediocre se convierte en un engranaje más dentro de la maquinaria de la mediocridad colectiva. Aprende a repetir lo que escucha, a imitar lo que ve, a aceptar sin cuestionar. Se convierte en un eco, en una voz sin identidad, en una silueta difusa dentro de un mundo donde la individualidad es sacrificada en nombre de la conformidad. Su vida se vuelve un reflejo de lo que la sociedad dicta, un espejo de normas, hábitos y creencias heredadas sin reflexión. Pero lo más peligroso de la mediocridad no es solo su capacidad de perpetuarse, sino su influencia corrosiva sobre aquellos que intentan escapar de ella, porque el mediocre no soporta la existencia de quienes deciden vivir con plenitud, quienes desafían lo establecido, quienes construyen su propio destino con la valentía de la incertidumbre. Los envidia en silencio, los ridiculiza, los rechaza, porque en su presencia se siente desnudo, expuesto, incapaz de justificar su elección de vivir a medias. Salir de la mediocridad es un acto de rebelión, pero también un acto de valentía. Requiere cuestionar, romper esquemas, asumir la posibilidad del error, enfrentar la incomodidad de la incertidumbre. Es elegir el vértigo sobre la estabilidad, el riesgo sobre la seguridad, el esfuerzo sobre la facilidad. Es entender que la verdadera vida no está en la comodidad de lo predecible, sino en la lucha constante por descubrir, por aprender, por crear, por sentir con intensidad. Porque la plenitud no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos. No está en la seguridad, sino en la pasión. No está en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Y aquellos que se atreven a salir de la mediocridad, aquellos que eligen la incertidumbre antes que la resignación, son los únicos que realmente llegan a vivir.